Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos hoy? Bendecidos, encendidos en victoria y con tendencia a mejorar. ¿Cómo estamos hoy? Bendecidos, encendidos en victoria y con tendencia a mejorar. Bendito y alabado sea el Señor por lo que hace por nosotros, por todo ese amor, esa misericordia que tiene para con nosotros. ¿No es cierto, mi amor? Amén. Vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad para que cada vez esa palabra sea viva y eficaz y llegue hasta lo profundo del corazón. Vamos a invocarla, por favor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén y amén. Padre eterno, gracias, Señor, te doy por este momento, por esta nueva oportunidad que me das, que nos das de estar aquí en tu presencia, de que nos escuches, de que nos hables. Gracias, Padre Santo Misericordioso, porque tú eres magnífico, eres misericordioso, tienes paciencia para con nosotros, Señor, que tanto te fallamos, que tanto estamos mal, muchas veces que nos desanimamos, que por momentos queremos perder el rumbo. Señor misericordioso, te damos gracias por tenernos esa paciencia y por seguir insistiendo en nosotros, porque tú como Padre, Señor, siempre estás esperando que tus hijos retomen el camino, vuelvan a ti, y el volver a ti que no sea por un momento solamente, sino que realmente sea una decisión firme y clara para que el caminar de nuestras vidas sea el más correcto y en el que se te honre, en el que se te exalte, se te alabe, Señor. Gracias, Padre Santo Misericordioso, por tantas bendiciones que recibimos a diario, porque a pesar de que en nuestro concepto decimos estar bien, Señor, muchas veces no lo estamos, y tú a pesar de eso, Señor, nos bendices, nos acompañas, nos proteges, nos das alegría, nos das esperanza. Señor misericordioso, cuán grande, cuán hermoso es tu amor, Padre eterno, porque en ti podemos encontrar las mejores formas, las mejores como actitudes de un padre. Gracias, Señor misericordioso, porque así mismo no solamente vemos lo mejor de un padre, sino de un maestro, de un guía, de un amigo. Señor Padre eterno, siempre estás ahí para nosotros, siempre estás ahí para escucharnos, cumpliéndose esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino a condenarnos, sino a darnos salvación, Señor. Y tú, mientras estamos aquí, a pesar de todo lo que tienes que soportar, Señor, a diario, de la maldad que aún existe en los corazones, de todo lo que se hace, Señor, a todos los días, donde muchas cosas de maldad se hacen contra los niños, contra los ancianos, contra todas las personas, Señor, contra tu misma naturaleza, la misma creación que tú has hecho, Señor. Hay tanta maldad en el corazón, Señor, del ser humano, por permitir en nuestras vidas el pecado, porque el pecado hace que seamos unos robots, unas marionetas del mal para destruir, para hacer daño, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por tanto daño que hacemos. Perdónanos, Padre Santo, por no darnos cuenta de que nos has dado cosas hermosas y maravillosas para que no solamente las disfrutemos, sino para que podamos crecer en ellas, Señor. Perdónanos, Padre eterno, en la medida en que poco somos conscientes de que no pertenecemos a este mundo, Señor. Pertenecemos al reino tuyo, Padre Santo. Pero como no tenemos presente esa idea en nuestra mente,
fácilmente caemos, nos absorbemos. Es como que nos colocaran como un bloqueo para que no pensemos que podemos ser algo diferente, algo mejor, algo más grande que viene de tu reino, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por haber perdido tantas bendiciones, especialmente por haber jugado con nuestra condición de hijos tuyos, Señor, y día a día, a pesar de que tenemos una conciencia o un conocimiento, más bien un conocimiento de ser tus hijos, Señor, muchas veces nosotros olvidamos que para ser tus hijos debemos comportarnos como tal, Señor. Tenemos que honrarte, que reconocerte, que estar constantemente hablando contigo, relacionándonos contigo. Muchas veces tomamos el concepto de ser hijos tuyos, Señor, simplemente por un título, pero damos el peor ejemplo, pero damos las peores palabras, pero damos la soledad, la negligencia, el maltrato, tantas cosas, Padre Santo, que no vienen de un verdadero hijo tuyo, Señor. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos por no esforzarnos realmente por buscar esa identidad como hijos tuyos, por no buscar ese comportarnos como hijos tuyos para honrarte, Señor, a diario. Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque esta es otra nueva oportunidad que nos das para acercarnos a ti, y son palabras nuevas que nos das, Señor, para que nosotros hagamos las cosas conforme a tu voluntad, para que te honremos y te agrademos como hijos, Señor. Padre eterno, que tu Espíritu Santo esté aquí, que sea Él el que hable por nosotros, que sea Él el que ponga las palabras en nuestra boca, que sea Él que nos revele tu palabra, y no solamente eso, sino que esa palabra quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la pongamos por obra, y que así, Señor, la podamos proclamar a otros que necesitan también de tu mensaje. Padre eterno, que la sangre de Cristo Jesús venga sobre nosotros y nos redima del control del enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, alabanza y gloria a ti. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a trabajar hoy sobre el Evangelio de San Mateo capítulo 5 y vamos a tomar los versículos 17 al 19. No crean ustedes, en aquellos momentos dijo Jesús a sus discípulos, no crean ustedes que yo he venido a poner fin a la ley ni a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle su verdadero significado. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que suceda todo lo que tiene que suceder. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de Dios. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante, More, cómo realmente el Señor nos pide que seamos obedientes, que escuchemos su palabra y que respondamos a lo que Él nos pide, porque realmente el hecho de la obediencia, ¿cómo cuesta? Porque ser obedientes nos causa dificultad. Somos obedientes más para el mal que para lo bueno. ¿Cómo causa dificultad? Por ejemplo, les voy a dar un test espiritual, a ver cómo estás tú. Cuéntame si tú lees la palabra y la estudias. No que la escuches. Por ejemplo, ahora tal vez nos estás viendo, no estás escuchando. Y es fácil hacerlo. Escuchar es simplemente poner, por decir algo, vas en tu carro y pones una emisora y pones música tal vez que sea espiritual, o un predicador, o estás escuchando un mensaje. Pero tú dedicarte a estudiar la palabra, ¿cómo cuesta? Orar, mi amor. ¿Cómo cuesta orar? Hazlo, no te estoy diciendo hacer una coronilla
o hacer un rosario, ¿sí? Esa es una parte de orar, pero que tú a solas, en esa intimidad con el Señor, tú ores, por ejemplo. Que te arrodilles ante el Señor, ¿te cuesta o no te cuesta? Si no te cuesta, es porque realmente la presencia de Dios está en tu vida y estás siendo obediente. Porque en la medida que tú conoces más de la palabra, vas a estar buscando más tu santidad, vas a estar buscando más esa presencia de Dios, y en la medida que tú buscas más de Dios, pues más santificación tienes. Y el estar más santificado, pues más vas a estar vivenciando el reino del cielo. Mucho más los vas a estar vivenciando. Pero ¿por qué no somos obedientes? Porque estamos más metidos en la carne, porque nos atrae más la pasión, nos atrae más la gula, o sea, el deseo de estar nutriéndonos, simplemente, no nutriéndonos, llenándonos, porque en el mundo uno no se nutre, llenándonos de esa comida espiritual malsana, esa comida espiritual, como bien dice, la comida chatarra, que es cosas mundanas, cosas banales, cosas pasionales. Por eso a veces estamos de pronto en esa obsesión por comprar y comprar y comprar cosas que son inútiles y no le damos el espacio a la parte espiritual. Como mi esposa nos cuestionaba mucho cuando conocemos a una persona y queremos ver si realmente son espirituales, y sí que cuesta dificultad de encontrar a alguien espiritual. Ni siquiera en nuestras iglesias a veces nos causa dificultad. Yo no cómo ver que alguien es espiritual, cómo poderlo detectar que es espiritual. Por ejemplo, hablábamos en estos días, como les compartía con mi esposa, y en los diálogos que a veces tenemos con nuestros cercanos, nos damos cuenta que de pronto hay diálogos que no son nada productivos. Se habla, no, es que el carro, el sol, las estrellas, el gobierno, una cosa, la otra, con un cuento por aquí, otro cuento por allá, pero realmente la espiritualidad no se habla del Señor. En el diálogo que uno tiene con sus cercanos no hay ese diálogo con el Señor, o con los familiares, por ejemplo. No se habla del Señor, sino se hablan de otras cosas más, por ejemplo, el presidente, la presidenta, lo que sea, ¿sí? Se habla más de eso que realmente del reino al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no nos nutrimos, no nos alimentamos. Y al no nutrirnos y no alimentarnos, pues como nos llenamos de lo del mundo, pues de eso hablamos, porque la abundancia del corazón habla la boca. Pero para uno poder ser obediente, para no ser esa pequeña persona allá en el cielo, porque el Señor dice, allá en el cielo, lo que se creen aquí grandes, los que sean grandes, como Juan Bautista, que fue uno de los más grandes que había en la tierra, Juan Bautista. No ha habido hombre más grande aquí en la tierra que Juan Bautista, lo dice el Señor Jesucristo. Nadie más grande. Ni siquiera la sabiduría de Salomón ha superado lo que ha sido la grandeza de Juan Bautista en la tierra, como hombre. ¿Sí? No ha habido nadie. Y dice que mi Señor, que el reino de los cielos, Él es el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo será la inmensidad del reino de los cielos? ¡Qué hermosura! Pero para vivir esa inmensidad tenemos que ser obedientes. Y la obediencia es conocer más del Señor. Ayer, por ejemplo, hablábamos con nuestro sacerdote de la parroquia aquí en nuestro pueblo. Y era bien particular porque él nos enseñaba cómo uno ser un verdadero mensajero del amor de Dios. Y nos daba algunos tips específicos. Y dentro de eso nos decía uno que es cómo está tu parte espiritual a nivel interior. ¿Cómo está tu parte espiritual? Porque nos hablaba de la bondad, nos hablaba del ser misericordiosos, de no desear las grandes cosas, sino las pequeñas. Pero lo que a mí me cuestionó es cómo está mi parte interna. Y nos preguntaba uno cómo se enamora. Entonces hacía él algunas dinámicas de uno cómo enamorarse del Señor, o cómo uno está enamorado, que en el mundo, por ejemplo, cómo uno está enamorado. Pero uno enamorarse de Dios, lo que uno no conoce, uno no se enamora de lo que uno no conoce. O sea, para uno amar a alguien tiene que conocerlo. Pero si no conocemos, por decir algo, a nuestro Señor Jesucristo, si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a amar? No solamente les digo, no te quedes solamente con un santo rosario, con una coronilla que son hermosas, la puedes meditar, pero ten esa relación personal con Dios. Tenemos ahora el propósito con mi esposa de querer seguir fortaleciendo nuestra oración personal. Meditar la palabra para nosotros nos ha gustado mucho, porque meditar la palabra es para nosotros, o sea, es un crecimiento para mi esposa y para mí, que tal vez tú has visto un crecimiento, te has nutrido de lo que nosotros decimos maravilloso, pero esto es para nosotros. Y ahora nos pusimos una tarea de orar más
y empezar a leerlos, no solamente quedarnos con el Evangelio que hacemos, sino seguir profundizando también en las cartas, por ejemplo, del Testamento, del Nuevo Testamento, porque no podemos quedarnos simplemente en algo tan pequeño, porque necesitamos fortalecer más nuestro crecimiento espiritual para poder ser obedientes. Si yo no conozco la palabra, pues no voy a ser obediente a lo que el Señor me exige. Acuérdate que somos más obedientes con las cosas del mundo que con las cosas del reino, porque no conocemos de lo que es la palabra. Por eso, saca un espacio en tu vida espiritual y esfuérzate. Saca ese espacio en tu parte de crecimiento espiritual y esfuérzate en leer la palabra aparte y en orar aparte de tus oraciones normales. Alguien nos decía, es que yo ya hice mis oraciones en la noche. A ver, ¿cuáles? Las oraciones repetitivas. Bueno, ok, pero pueda que tenga un mérito, sí, lo tiene, porque no podemos desconocerlo. Pero más es lo que salga del corazón, el tú a tú, como cuando tú hablas con tus hijos, tu esposa, tu esposo. Eso es lo que más vale, es lo que más cuesta, lo que más méritos tiene, pero cuesta porque no estamos acostumbrados, porque nos ha causado dificultad, porque el mal de verdad nos pone esa traba en la cabeza de pensar que eso es muy difícil, tener esa comunión con Dios. Tú y yo hacemos parte del reino de los cielos, no pertenecemos a este mundo. Y si pertenecemos al reino de los cielos, tenemos que estar siempre dando la milla más, dando un paso más adelante. Tal vez esto te parezca como repetitivo, es que siempre hablan de lo mismo, pues va a tocar hablar de lo mismo hasta que realmente nuestra vida empiece a transformarse, hasta que nuestra vida empiece a cambiar, para que seamos esas personas obedientes y podamos realmente merecer el reino de los cielos. Porque no es fácil. O sea, merecer el reino de las tinieblas es súper recontra fácil. Eso sí es fácil. Estar en las pasiones, estar en el mundo, estar pensando en nuestro egoísmo, creer que todo lo que nosotros podemos hacer es lo más fundamental, que es lo que más vale nuestro criterio, nuestro pensamiento. Eso es fácil. Odiar es fácil. Cuestionar a alguien es fácil. Juzgar a alguien es súper fácil. Estar siempre tratando de satisfacer nuestros sentidos humanos es fácil. Pero ¿cómo cuesta la parte espiritual? Porque es que no hacemos parte de este mundo. Haz de cuenta que tú estás en un país extranjero. Cuando has viajado o has ido a una ciudad extranjera, tú te sientes extrañísimo con todo. Te sientes extraño con la comida, con la forma en que hablan las personas. Te sientes extraño, ¿sí? Es igual. Nosotros estamos en un país extranjero. Tú no perteneces a este reino, no perteneces a este mundo. Y por tanto no te tienes que acostumbrar a lo que la gente te hace aquí o te da. No te acostumbres. Porque fácilmente nos acostumbramos. De igual manera hablábamos con mi esposa, ¿qué tal? A ver, ¿qué pasaría si yo estuviera viviendo en Japón y me fuera solo para Japón? Qué complicado. No, pensábamos en la India. Ir a vivir en la India. O que tal vez no me hubiera casado yo con mi esposa y no me hubiera conseguido una esposa que fuera hindú. ¿Quién se acostumbra? O yo yendo a la India con todas las costumbres hindúes, yo no me aguantaría. De verdad, no me aguantaría. O nomás en la comida, porque ellos utilizan muchas especies, ¿no? Y toda la parte hinduista de su idiosincrasia hinduista. O que ellos vengan a vivir, o ellas, por ejemplo, si yo fuera mi esposa que es hinduista, que fuera hinduista, viniera a vivir aquí a Colombia, ¿se adaptará o no se adaptará? Y ahora con los japoneses, uno cree una cultura súper linda, pero rarísima. ¿Se adapta o no se adapta? Yo no hago parte de este mundo y no tengo que adaptarme, no puedo adaptarme a este mundo. El mundo me quiere adormecer. Yo hago parte del reino de los cielos. Y si hago parte del reino de los cielos, el Señor todos los días me está diciendo, por favor, todo el tiempo, mira lo eterno, mira lo eterno. Y para mirar lo eterno, tú que eres aquí alguien, imagínate el reino de los cielos cómo es de hermoso. Como te decía, si Juan es grande aquí, en el reino de los cielos es pequeño, porque es inmenso el reino de los cielos, es precioso. El amor que hay allí, la bondad que hay allí. Por tanto, empecemos cada vez más a fortalecer esa identidad como esos hijos amados de Papá Dios del cielo, fortaleciéndola, pero viviendo donde nos corresponde, en el reino de los cielos, estando aquí en la tierra. Nútrete de la palabra, estúdiala, ora, entra a orar. Sí, si te da pereza, es porque hay algo en tu corazón que falta por cada vez más fortalecer. Y es importante que nosotros tengamos presente eso, o sea, porque miremos aquí, o sea, el Señor es claro
lo que se escribió es claro frente a lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí claramente nos está hablando de que la palabra de Dios, y miren lo que es importante, dice que la palabra de Dios no se le va a quitar ni una coma, ni un punto, ni nada, y que se va a buscar el cumplimiento de la palabra de Dios. Y tremendo cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios. Yo los años que llevo en estudio de la palabra quedo sorprendida cada vez más. Realmente quedo muy sorprendida porque siempre el Señor habla cosas diferentes, habla cosas que queda uno así como, uy, esto no lo había visto así, esto no lo hacía yo así. Hoy a mí me enseñaron otra cosa, ay, mis antiguos hacían esta situación diferente. O sea, queda uno súper cuestionadísimo en muchas cosas que se han enseñado por tradición, que no necesariamente son las que son correctas con base en la palabra. Muchas cosas se enseñaron por las experiencias que las personas tenían, pero por la experiencia, ¿cómo es que se dice? Tradicional, pero no precisamente por el conocimiento de la palabra. Y estamos cometiendo errores, estamos pecando, a pesar de que no conozcamos las cosas. Y si yo las hago de manera incorrecta, estoy pecando, así sea yo ignorante. La ignorancia no me excluye del pecado. Entonces aquí tengo que tener mucho cuidado, porque si no me interesa, porque yo sé que hay personas que no les interesa la palabra, o sea, como que, ay no, es que leer, es que las gafas, es que bueno, lo que sea. Realmente esos es que hay que quitárselos. ¿Por qué razón? Ese es que me está limitando, está como quitándome el tesoro que Dios me dejó, el tesoro que Dios me dejó. A veces nosotros pensamos que es solamente ir a la iglesia una vez a la semana y con eso es suficiente, que ese es el mayor tesoro. No, tú tienes el tesoro en tu casa, y es como quien tiene el banco directamente en su casa y prefiere irse a otro lado para ver si consigue el dinero, sabiendo que el dinero lo tienes ahí al pie. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos presente que la Biblia es nuestro gran tesoro, y es para que tú lo aprendas a manejar, lo aprendas a administrar, lo conozcas, sepas cuánto tienes. O sea, hay muchas cosas que a través de la palabra es importante que nosotros conozcamos, porque realmente cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra y nos damos cuenta de que hay mandatos que nosotros ni los tocamos, ni nos medio acercamos, y uno dice que uno está obrando bien. Es una gran falsedad. O sea, estamos pecando sin necesidad. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque no queremos saber qué es lo que Dios nos está diciendo. O sea, es tremendo cuando tú dices que tú tienes una relación con tu padre, pero no hablas con él, no lo llamas, no sabe qué sucede, no sabe qué pasa con su salud. Entonces de pronto, después de un tiempo, te enteras de que tu papá estuvo enfermo, te enteras de que su papá se va de viaje, te enteras y todo, después de, ay, pero yo no sabía, ay, pero ¿cómo así? Ay, pero ¿qué sucedió? Todo, ¿por qué? Porque en la realidad no tienes una relación, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que debemos tener una relación con nuestro Padre, realmente es hablar con Él todos los días, es saber que Él piensa todos los días. Es particular porque cuando tú hablas con tu papá a diario, tu Padre Celestial a diario, el Señor te va mostrando cosas, te va indicando cosas de lo que está pasando a tu alrededor, de lo que va a suceder. O sea, el Señor, así no tengas espíritu de profeta, ni como queriendo saber todo lo que va a pasar, pero el Señor sí te va advirtiendo cosas. Cuando tú hablas con Él, te va preparando, te va enseñando. Entonces, ¿cómo es importante que nosotros aprendamos esto? Pero no solamente aprendamos la palabra,
sino que nosotros lo enseñemos, porque aquí habla no solamente del que hace las cosas, sino del que las enseña. Y que yo sepa, generalmente nosotros los adultos, y aún así los niños, queda uno sorprendido, porque los niños aprenden algo y ellos quieren enseñarle también a los adultos lo que hicieron. O no tienen de casualidad a los hijos pequeños o los sobrinitos y hacen algo y quieren enseñarle a todo el mundo lo que ellos hicieron. Pues resulta que el Señor espera que nosotros también lo que aprendamos lo enseñemos. Y más cuando es de la palabra de Dios, el Señor espera que nosotros enseñemos a hacer las cosas de Dios. Entonces, qué triste cuando estamos en nuestra casa y no está la palabra de Dios. Nosotros pudimos aprender en nuestra vida y en todo lo que hemos trabajado. Cuánta falta nos hizo muchas veces la palabra de Dios. Cuánta falta nos hizo la oración. Cuánta falta nos hizo el que nuestros hijos realmente aprendieran muchas cosas de Dios. Realmente ese tiempo que les hace falta, nuestros hijos lo sufren. ¿Por qué? Porque el mundo los embolata, el mundo los envuelve en muchas cosas que no son. ¿Y todo por qué? Porque no se enseñó a tiempo la palabra. Los niños pequeños es impresionante, porque lo hemos podido ver en nuestros nietos, cómo se emocionan con la palabra de Dios. Cuando nosotros le decimos, no, esto está mal hecho así, hazlo así, los niños es impresionante, parecen unas esponjitas absorbiendo agua. Así son los niños. Y el Señor está diciendo, si ustedes le enseñan a los pequeños a hacer las cosas, imagínense. O sea, el Señor sí nos tiene presentes cuando enseñamos algo. Uno a veces piensa que nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí se está dando cuenta cuando tú haces las cosas correctamente. Entonces, aprendamos a vivir bajo la ley de Dios. Aprendamos a vivir bajo lo que Él nos dice que debemos hacer. Aprendamos a tener esa palabra de Dios, no como, ay, no debes hacer, no debes tal cosa, no debes tal otra. No, eso no es, eso sería simplemente cumplir la ley. No, tenemos es que aprender a vivirla. Es diferente vivirla. Rafael hace siempre una semejanza con los chicos cuando trabajamos en la institución, y el ejemplo de cuando se tiene la ley y cuando se vive la ley. Y tiene que ver con por ejemplo, ellos eran consumidores de marihuana. Entonces, si uno les colocaba al frente de ellos pues en un ejemplo, ¿no? Un poco de marihuana allí y otras personas que no consumieran, y todos estuviéramos ahí alrededor. Para las personas que no consumimos marihuana, ver la marihuana y no nos inquieta, no nos molesta, sabemos que la ley, sabemos que no es lo bueno, aceptamos la ley porque no funciona, para nosotros eso no nos funciona bien, no nos atrae la marihuana, porque ya sabemos que no. Pero para un chico que tiene problemas de consumo, ve la marihuana y todo el rato, por más de que estemos hablando de cosas interesantes, todo el rato está ahí como angustiado, mirando a ver qué puede hacer, cómo puede llevar ese poco de marihuana para podérsela consumir. Eso es una persona que vive en la ley, ¿sí? O sea, que está pendiente de los mandamientos. No, es que no se puede hacer, no, es que si yo me lo llevo. Entonces, me supongo toda la batalla que tiene interna para no tomar ese poco de marihuana y consumirla. Pero para alguien que vive la ley, esa marihuana no significa nada. Es algo que tengo que dejar de lado y para de contar. Y el Señor nos está invitando a que nosotros aprendamos a vivir la ley para que así podamos enseñar la ley. Porque es que cuando yo vivo la ley, yo simplemente doy el ejemplo. Pero cuando yo no vivo la ley, estoy dando una cantidad de normas que se vuelven pesadas, que se vuelven fastidiosas, que, otra vez, toda una postura que no es. Entonces tengamos presente que es muy importante que nosotros aprendamos a vivir la ley, pero para vivir la ley tengo que conocerla. ¿Cuántas personas aprendiendo un libro del mundo se dejan guiar plenamente por ese libro? Viven ese libro a todo dar. Pero la palabra de Dios que nos da la vida,
Esa no. No se siente. Podemos, de verdad, no se siente. Ayer también decía el padre eso. Decía, bueno, perfecto, ya aquí hay grupos en la parroquia que hicieron un curso y se leyeron ya todo el libro en todo un año. Y entonces yo me devuelvo atrás cuando les voy a hacer el examen. A ver, cuéntame pues usted cómo está aplicando el capítulo 3 de este libro. ¿Cómo lo está aplicando? ¿Qué habla por ejemplo, de la iglesia? ¿Qué habla de la iglesia? Ni idea. Pasó como si nada. Bendito sea mi Dios por el regalo que nos da. Gracias por acompañarnos. Bendito y alabado sea el Señor. Acuérdate, haz vida a la ley. Haz la vida a través de tu comportamiento. Haz la vida. Sé alegre. Sé dinámico. No estés aburrido, no estés así deprimido, no estés con esa quejabanza. La quejabanza, acuérdate que es la alabanza para el mal. No te quejes más. Ánimo pues con ese entusiasmo porque tú haces parte del reino de los cielos. Tú no perteneces a este mundo, no lo perteneces. Un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Chao. Bueno, bendito sea el Señor. El tema, ¿te llamó la atención? ¿Te gustó este video? Dale like, por favor. Y recuerda suscribirte a nuestro canal. Y de igual manera, si este video te llamó la atención, compárteselo a otras personas para que ellos también se nutran con este mensaje que se envió. Bueno, te vamos a dejar algunos otros videos que sean complementarios para que tú, si quieres y estás con el interés de querer alimentarte más de este tema, te dejamos otros videos que hemos hecho. Un fuerte abrazo para ti, Dios te bendiga y que el Señor te siga llenando con su preciosa paz.